pues hoy es el último día de esta exposición y en él nos toca desarrollar, según el programa, un intento de definición del concepto de ciencias humanas. Voy a seguir el resumen que de este mismo tema, y se lo anuncio a ustedes para los interesados en ello, el resumen que de este tema precisamente sale en el número 2 del Basilisco, una revista que la mayor parte de ustedes me consta que conocen, que sale uno de estos días, y entonces voy a tenerme a este resumen, que a su vez es el resumen de la obra extensa. De manera que voy a hacer un resumen de un resumen, por decirlo así. Pero creo que será suficiente para dar una idea de por dónde vamos. Se trata de exponer, o se puede organizar esta exposición en 4 partes. En la primera, una discusión del concepto de ciencias humanas, el estado de la cuestión, diríamos, para subrayar los problemas de este concepto tal como los vemos. En segundo lugar, una brevísima mención al concepto de sujeto operatorio, que ya hemos mencionado días anteriores. En tercer lugar, el núcleo de la distinción y el concepto, basado sobre el concepto de metodologías beta en cuanto contrapuesto a metodologías alfa. Y, en cuarto lugar, pues unas indicaciones también muy ligeras, porque no habrá ya tiempo, orientadas a contrastar esta distinción y esta definición de ciencias humanas con otras distinciones pues más o menos vigentes o utilizadas ampliamente según diferentes perspectivas. Empezamos pues por el principio. En cuanto a al estado de la cuestión, diríamos, a la discusión del concepto de ciencias humanas, yo creo que se podría empezar por subrayar este punto, que la expresión ciencias humanas es uno de los conceptos que yo creo que podríamos llamar más traidores que cabe imaginar como expresión. Traidor por esta razón, porque aparentemente es el concepto sencillísimo, obvio, trivial, ciencia humana, y sin embargo seguramente es uno de los conceptos más oscuros, por lo menos en cuanto a mí se me alcanza, de los conceptos más oscuros inmediatamente en cuanto le aplicamos un mínimo análisis noseológico. De suerte que yo me atrevería a decir que aquel que vea en la expresión ciencias humanas un concepto claro, que lo vea con claridad, es el que más oscuridad tiene acerca de este concepto, ¿verdad? Esta sería la paradoja. El que lo vea más claro es el que lo tiene más oscuro. En realidad, este concepto de ciencias humanas, pues como todo concepto, inmediatamente se puede desdoblar en un momento, un aspecto, un plano de tipo intensional, la intención, y otro momento o aspecto de tipo extensional, la extensión, la denotación del concepto. Dos momentos que tienen entre sí relaciones muy importantes, dialécticas, y que aquí tampoco podemos considerar. Vamos a exponer rapidísimamente cómo sonaría este concepto de ciencias humanas cuando lo consideramos intencionalmente y cuando lo consideramos extensionalmente, y después las relaciones que brotan entre ambos. Intencionalmente, el concepto de ciencias humanas nos remite, al parecer, al concepto de un conjunto de ciencias que, al parecer, tendría que ver con el hombre, con el hombre o con lo humano del hombre. Ciencias que se preocuparían del hombre o de lo humano del hombre. Y entonces, inmediatamente, en virtud de esta definición, este concepto de ciencias humanas instauraría una dicotomía con las ciencias que no son humanas. Habría ciencias humanas y ciencias no humanas. O bien otras dicotomías similares, puesto que, como sabemos, lo damos por supuesto, la expresión ciencias humanas, relativamente reciente, pues prácticamente es intercambiable con otras expresiones parecidas, como puedan ser ciencias culturales, ciencias del espíritu, ciencias sociales, incluso la tradición francesa, en la que prácticamente, de todas ellas, sobreentiende de algún modo la expresión ciencias humanas, que, repito, inmediatamente nos pone enfrente de un conjunto de ciencias que serían ciencias no humanas.
A su vez, naturalmente, estas dicotomías pues, pueden combinarse y mezclarse con otras dicotomías, como podrían ser las ciencias naturales, las ciencias culturales, las ciencias formales, las ciencias reales, en fin, distinciones que están aquí presentes, pero que ya por de pronto nos sugieren la idea de que lo humano parece que se opone a lo que no es humano. Y el concepto de ciencia no humana, como es un concepto negativo, amorfo, es una clase complementaria, inmediatamente ya nos pone sobre aviso de que se trata de algo sumamente oscuro, puesto que esta distinción, ya repito, el concepto de ciencia humana únicamente tiene sentido por su clase complementaria y recíprocamente. Yo creo que la expresión ciencias humanas, desde este punto de vista intencional, es un concepto reciente, relativamente reciente, históricamente, relativamente reciente. Digo esto porque es un concepto, cuando se entiende de este modo intencional, es un concepto que no tiene propiamente correlato, por ejemplo, en la teoría de la ciencia aristotélica, en donde las ciencias humanas quedan enteramente disueltas. El concepto de ciencias humanas no existe en la tradición aristotélica y escolástica. Queda disuelto en otras clasificaciones, por ejemplo, en la distinción entre ciencias especulativas y prácticas, en la distinción entre, pues por ejemplo, en los tres grados de la abstracción, el primero, el segundo y el tercero, según la estación de materia. Es decir, no aparece allí el concepto. El concepto de ciencia humana, repito, no existe porque el hombre prácticamente no es objeto de las ciencias aristotélicas, sino que lo que llamamos hombre queda distribuido en diferentes ciencias, sea, pues, por ejemplo, en el primer grado, en las ciencias físicas, en el de ánima, sea en el tercer grado, cuando se considera el alma racional, o en la metafísica, si se considera como espíritu. De manera que el concepto de ciencias humanas es exótico, yo diría, como tal concepto intencional, ¿verdad? Intencional. Luego veremos que extensionalmente la cosa es diferente. Pero intencionalmente no hay tal concepto en la doctrina de la ciencia, por ejemplo, aristotélica, ni tampoco en la doctrina de la ciencia, por ejemplo, escolástica, en donde, si nos fijamos en Juan de Santo Tomás como un paradigma de toda esta tradición, allí las distinciones son distintas. Pues, por ejemplo, ciencias humanas se oponen a ciencias divinas, por ejemplo, a ciencias divinas. La distinción de Juan de Santo Tomás, famosa, y de los escolásticos en general, entre ciencias por abstracción y ciencias por participación, tampoco se superponen y se coordinan con la noción de ciencias humanas y ciencias no humanas. Porque las ciencias por participación, es decir, las ciencias prácticamente por participación, según la revelación, según la profecía, según el testimonio, los diferentes tipos de ciencias por participación, que vienen a ser las ciencias teológicas, las ciencias cuyos principios serían dados por la fe y por la revelación, subordinadas a las ciencias de los beatos, etc., las ciencias por participación en gran parte cubren lo que hoy llamaríamos ciencias humanas, como podría ser la ciencia de la religión, pongamos por caso, pero que no son ciencias humanas, son ciencias divinas, no solamente por el tema, sino también por el origen, no serían ciencias humanas en la doctrina escolástica de la ciencia. Por consiguiente, la noción de ciencias humanas, intencionalmente, ya vemos que es sumamente oscura, por de pronto porque no es fácilmente encajable en tradiciones tan importantes como estas que estoy hablando. Es seguramente una distinción que tiene que ver con un proceso muy amplio, aquí no podemos comentar, de secularización, diríamos, del reino de la gracia en el reino de la cultura. La oposición naturaleza-gracia, que aparece en Leibniz claramente todavía, y por supuesto, transformada paulatinamente en el reino de la cultura, la gracia como sobreañadida a la naturaleza, ¿verdad?, que presupone la naturaleza, pero la desborda de algún modo. Cuando este reino de la gracia se va convirtiendo, particularmente en el idealismo clásico alemán, en reino de la cultura, aquí es donde va saliendo el concepto intencional de ciencias humanas que de algún modo llega hasta nosotros. Son las ciencias del espíritu, las ciencias de la cultura. El Rotakel, pues la expresión Geisteswissenschaften parece ser que aparece por primera vez en la traducción alemana de la lógica de Mill, pero ha sido utilizada sin duda en círculos hegelianos y del propio Schelling. Es un concepto reciente, entonces, el concepto reciente de ciencias humanas, ciencias del espíritu y ciencias de la cultura. Y, por tanto, un concepto que, por sí mismo, como
basta reflexionar lo que acabo de decir, está envuelto en conceptos pues, filosóficos y metafísicos del calibre de estas distinciones de naturaleza y cultura o de gracia y naturaleza. Por lo tanto, un concepto esencialmente oscuro, desde el punto de vista no seológico, puesto que incluye naturalmente el concepto de hombre. Desde el punto de vista extensional, en cambio, extensional, es decir, denotativo, ciencias humanas significa, por de pronto, la expresión, pues una nube, un conjunto de ciencias que se pueden enumerar, un conjunto finito, naturalmente enumerable, como pueda ser pues la lingüística, la economía política, la etnología, ¿verdad?, la ciencia de las religiones, un conjunto finito de ciencias, una nube de ciencias que, al parecer, todas ellas convendrían en ser humanas, La ventaja del concepto intensional, del concepto extensional, es obvia, yo creo. Es que fácilmente, y al margen de cualquier opinión que tengamos sobre el hombre, fácilmente nos permite establecer correspondencias con otras clasificaciones clásicas de las ciencias, porque aproximadamente la nube de conceptos denotativos de ciencias humanas se pueden ahora sí comparar con otras clasificaciones de otros, realizar de otras perspectivas. Por ejemplo, y para tenerme únicamente a los que he citado anteriormente, para no introducir más coordenadas y más confusión en este problema tan complejo, por ejemplo, las ciencias humanas inmediatamente se nos coordinan aproximadamente con las ciencias por participación, por un lado, de Juan de Santo Tomás, con las ciencias prácticas de Aristóteles, por ejemplo, y particularmente con una clasificación interesantísima de un español, por decirlo así, de Ibn Hassan de Córdoba, del siglo X, como sabemos, que distingue una famosa clasificación muy olvidada y, al parecer, pues completamente secundaria, pero que nosotros le hemos dado, o hemos intentado recuperarla porque, a nuestro juicio, tiene una importancia central como precedente de la teoría de las ciencias humanas que vamos a mantener. Ibn Hassan distinguía las ciencias en dos grupos, a saber, ciencias, decía él, comunes o generales a todos los pueblos, y entre ellas incluía, pues, por ejemplo, las matemáticas, la medicina, etcétera, y ciencias particulares de cada pueblo. Y allí incluía, por ejemplo, nada menos que el derecho, la lingüística, la gramática, la teología. Es una cosa interesante que la teología y la religión, que, por ejemplo, Juan de Santo Tomás, lo diríamos los cristianos, las consideras como ciencia de la participación, aquí quedan automáticamente reducidas a la condición de ciencias particulares de cada pueblo. Evidentemente, las ciencias particulares de cada pueblo, por la enumeración que acabo de hacer, corresponden casi aproximadamente a lo que hoy llamaríamos las ciencias humanas, aproximadamente. Y, naturalmente, la connotación de Ibn Hassan nos permite, o la reinterpretamos nosotros, precisamente en este sentido, de que las ciencias humanas son, en cierto modo, ciencias particulares de cada pueblo, como luego veremos. Son ciencias, o comienzan a ser ciencias particulares de cada pueblo. En este sentido, en que, por ejemplo, las autodefiniciones de las ciencias, cuando se dice que la lingüística es la ciencia del lenguaje humano, en el mejor caso, parece esto, o que la historia es la historia de la humanidad, todo esto parece excesivamente pretencioso, no corresponde efectivamente al estado de estas ciencias actualmente, porque la historia de la humanidad es un concepto, de algún modo, yo diría que sin sentido, no tiene sentido, porque la humanidad no existe, está haciéndose. Entonces, la historia de la humanidad es realmente difícil de considerarla como un concepto científico. Y entonces, lo que los historiadores hacen, yo diría que es, pues, por ejemplo, la historia de los egipcios por los griegos, o la historia de los griegos hecha por los alemanes, pero no historia de la humanidad, es decir, historia particular de cada pueblo, o la historia de los aztecas por los españoles. Y cuando hablamos de gramática o de lingüística, pues podríamos afirmar que hay una lingüística española hecha desde el latín, pongamos por caso, o viceversa, es decir, también desde una perspectiva determinada de cada pueblo, al margen de la cual sería imposible completamente poder proceder, un poco a la manera como es imposible hablar de un sistema decimal sin hablar de algún sistema decimal, desde el dual, el octal o el decimal, el que sea, ¿no? Pues esta situación correspondería, o sería un modo de elaborar el concepto de Ibn Hassan de las ciencias particulares de cada pueblo. Ahora bien, tanto el concepto extensional como el concepto intensional son totalmente confusos. Basta que analicemos un poco lo que acabamos de decir. Intencionalmente,
porque evidentemente no se trata de designar un adjetivo, el hombre, ¿verdad?, lo humano, para que este adjetivo tenga relevancia o pertinencia noseológica. No es suficiente que todas las ciencias traten del hombre para que esto tenga, repito, alguna significación noseológica. Porque a lo sumo podría ocurrir, recordando pues, el texto famoso del Político de Platón, que también clasificásemos a los animales en dos grupos, las grullas y lo que no son las grullas, como dice Platón, y entonces podríamos hablar, estoy un poco parodiando lo que dice Platón, por boca de Sócrates joven, podríamos decir que hay una ciencia de las grullas y ciencia de grullas y ciencias que no es de grullas, ¿verdad? No tendría más alcance. Podría ocurrir que las ciencias humanas no tendrían más alcance que esto. Porque ¿qué pertinencia, qué importaría realmente que las ciencias fuesen humanas? ¿Qué importaría? A lo sumo es la tradición, concretamente de Antón, el que fue catedrático de antropología aquí en Madrid, concretamente, y toda su escuela, quien concibe en una tradición pues zoológica, diríamos, la antropología, pues como una ciencia que no tiene más alcance que la ciencia, la ornitología, la ciencia de los pájaros o la ciencia de los caballos o cosas por el estilo. Entonces, la antropología pues no tendría a lo sumo más que esta significación, pero no tendría significación noseológica. Habría que demostrar que el hombre tiene, o lo humano, tiene efectivamente significación noseológica para que la expresión ciencias humanas fuese, diríamos, presentable incluso presentable. No digo que no la tenga, digo que hay que demostrar que la tiene. Entonces, resulta, y esto es lo interesante, que efectivamente la significación que lo humano suele tener o suele concederse al humano como en cuanto a su significación noseológica suele ser negativa muchas veces. Es decir, suelen ser rasgos negativos y consecuencias negativas. Se dice, por ejemplo, las ciencias humanas son un camino hacia la autognosis, hacia el conocimiento que el hombre se hace de sí mismo. Las ciencias humanas, es un concepto hegeliano en el fondo, las ciencias humanas son unos procedimientos o unos caminos que conducen hacia la autognosis, hacia el conocimiento de sí mismo. Evidentemente, esta fundamentación de las ciencias humanas parece también sumamente discutible porque, por de pronto, la autognosis o al conocimiento de sí mismo tanto se llega por las ciencias físicas seguramente como por las ciencias humanas, por lo llamado ciencias humanas. Y porque además las ciencias humanas, si no previamente se da un concepto de hombre, tampoco tiene sentido el decir que el hombre sea algo que es lo característico de las ciencias humanas, porque ¿acaso las ciencias físicas no tratan también del hombre? ¿Y acaso la biología no trata del hombre? Es decir, ¿acaso el hombre no está también tratado por las ciencias físicas? Y el hombre entra íntegramente en el campo de las ciencias físicas. Y únicamente cuando estamos presuponiendo esta petición de principio, las ciencias humanas son aquellas que tratan del hombre que es tratado por las ciencias humanas. ¿Verdad? Solamente en este círculo vicioso tendría algún sentido, en principio, porque en virtud de que considerar que es más humano, si no partimos previamente de una distinción entre espíritu y cuerpo, o entre alma y cuerpo, ¿por qué razón vamos a considerar más humano al espíritu que al cuerpo? Vamos por caso. Y si se dice que el espíritu es la cultura, ¿es que acaso los animales no tienen cultura? Es decir, la expresión entonces ciencia humana y ciencia cultural parece que en absoluto es pertinente para señalar dos clases de ciencias o dos tipos de ciencias, por de pronto. Entonces la significación de esta expresión ciencias humanas como autognosis depende enteramente de lo que entendamos por hombre y lo que entendamos por humano en cuanto adjetivo de la ciencia. Y les decía que seguramente hay dos propiedades, que voy a tomar aquí como punto de referencia para seguir la tradición, dos propiedades que suelen ser atribuidas al hombre y suelen ser incluso definiciones del hombre, muchas veces, que cuando se contemplan noseológicamente suelen tener efectos negativos. Estas dos propiedades o determinaciones, o como quiera llamar, del hombre, son, diríamos, la reflexividad y la libertad. Los hombres son seres capaces de reflexionar sobre sí mismos.
¿verdad? Omnis inteligencia, intelligit essentiam suam, que dice Liber de Causis, en toda la tradición española también, de la escuela del traductor de Toledo. La inteligencia, toda inteligencia tiene como característica el reflexionar sobre sí misma, el ser presente ante sí misma. El hombre, como depositario de esa inteligencia, tendría la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y esta reflexión serían las ciencias humanas. Pero otra vez resulta que esta noción de reflexión sobre sí mismo es totalmente oscura, absolutamente oscura, porque esa reflexión, como tantas veces se ha dicho, obligaría a convertir al sujeto en objeto, al convertir al sujeto en objeto, al convertir al propio sujeto que está reflexionando sobre sí mismo en objeto de su reflexión, lo desvanece como tal sujeto, pierde su condición misma. Y al margen de las objeciones al concepto de reflexividad puramente metafísica, puesto que la reflexión de algo sobre sí mismo, la relación reflexiva, parece, por lo menos este es el criterio que nosotros mantenemos, que no tiene ningún sentido originario, sino que únicamente podríamos decir que hay una relación reflexiva cuando es construida a partir de otros procesos del cálculo de relaciones, pero por sí misma no tendría sentido, sería una definición típicamente metafísica. Entonces, la noción de reflexividad sobre sí mismo implicaría esto, esta objetivación del sujeto y, por consiguiente, una suerte incluso de encubrimiento, hasta el punto, como sabemos, que críticas recientes, que vienen del positivismo, pero que continúan hoy día pues, en la Escuela de Frankfurt y en Heidegger y en tantos otros, que más o menos contemplan las ciencias humanas precisamente no a la luz de la autognosis, no a la luz del descubrimiento que el hombre se hace de sí mismo, sino precisamente a la luz del encubrimiento incesante que el Dasein o el hombre se haría sobre sí mismo. Las ciencias humanas serían entonces no un camino hacia el propio conocimiento, sino precisamente el camino hacia el encubrimiento de los hombres, encubrimiento cuya fórmula general podríamos definir así: consistente en objetivizar el hombre, en hacer al hombre un objeto, en convertirle en una cosa, de algún modo, en un objeto de conocimiento. Y al convertirle en una cosa, automáticamente queda asimilado a los objetos naturales, y de ahí que las ciencias humanas puedan incluso presentarse, como se han presentado de hecho, como la última forma casi ridícula de mimetismo de las ciencias naturales, un mimetismo utilizando pues, intereses puramente ideológicos, que intentan cosificar lo que no es cosificable y que intentan a veces, por mecanismos mucho menos profundos que los que Heidegger, por ejemplo, pretende, sino simplemente por un mecanismo gremial de los antiguos humanistas. Digo esto en el contexto, pues, por ejemplo, del famoso libro de las dos culturas de Snow, de todos conocido, cómo estas dos culturas que se han ido ampliando cada vez más a consecuencia de la revolución científica e industrial habría automáticamente empujado hacia un fondo cada vez menos interesante a los antiguos humanistas del Renacimiento, y entonces la revancha de estos humanistas habría sido vestirse la bata del científico y tratar de remedar una cientificidad en donde no existe la cientificidad, convirtiendo y hablando de unas ciencias humanas donde no hay más que simplemente o pura superchería o pura ideología o simplemente no hay nada, más que un puro mimetismo, ya digo, ridículo. En este contexto, que en el fondo, como vemos, está todo él determinado y girando en torno a la noción de reflexividad, todas estas críticas a las ciencias humanas, que yo creo que en el fondo, repito, tienen este denominador común, la crítica a la noción de reflexividad, conducen al mismo resultado, a saber, las ciencias humanas no son ciencias, en una palabra, no son ciencias porque como tales ciencias humanas no podrían realizarse. Y en cuanto a la otra característica que he señalado, la característica de la libertad, si el hombre es libre como la piedra es grave, como decía Hegel, y la ciencia, según hemos al menos concebido, la ciencia es esencialmente determinista porque obliga a establecer unas verdades necesarias, entonces la ciencia humana es un concepto contradictorio porque obligaría a establecer como necesario aquello que suponemos que es libre. ¿Cómo es posible una ciencia de lo que es libre? No sería posible. ¿Cómo sería posible determinar la libertad? Sería imposible, y entonces la ciencia humana, las ciencias humanas, a lo sumo, solamente tendrían posibilidad de desarrollarse como ciencias de lo indeterminado, es la tesis de Van Dries, por ejemplo, de lo indeterminado como ciencia del azar, en una palabra, ciencia del azar, pero que no son ciencias propiamente tales porque se resuelven en el conjunto de las ciencias estadísticas. No constituyen, pues, una categoría especial de las ciencias. Hay otro rasgo, sin embargo, que seguramente muchos
pretenderían considerar como característico de las ciencias humanas y que de algún modo se reducen a estos que hemos dicho. En líneas generales, y puesto que no es posible comentar esto ampliamente, me limitaré a sugerir que estas críticas a las ciencias humanas se fundan en unos presupuestos que seguramente son metafísicos en el sentido positivista de la expresión, porque, como ya he dicho al principio, considerar que las ciencias humanas, a la luz de la autognosis, es algo ya totalmente discutible, es un principio que hay que probar. Suponer que las ciencias humanas, si son ciencias humanas, es porque son autognosis, y si la autognosis o el conocimiento de sí mismo, la reflexión de sí mismo, no es posible, entonces las ciencias humanas no son posibles. Esto es precisamente otra vez el círculo vicioso. Pero ¿y si las ciencias humanas no fuesen autognosis, ni tuvieran por qué definirse así? Si la ciencia del lenguaje no fuese mayor conocimiento del hombre de lo que fuese la física, sino que la ciencia del lenguaje no fuera el conocimiento del lenguaje humano, sino, por ejemplo, el conocimiento de la gramática del indoeuropeo y la gramática del latín, o la gramática del griego, o la gramática del turco. Y si la historia no fuese la reflexión que el hombre hace sobre sí mismo, sino, repitiendo lo de antes, una ciencia particular de cada pueblo, al menos el estado de las ciencias humanas puede, sin excesiva violencia, reducirse a esta situación. Entonces, las objeciones contra la autognosis quedarían automáticamente retiradas, puesto que combatirían contra un fantasma. En cuanto a las objeciones ante la libertad, o sobre la libertad, pues naturalmente, como aquí estamos implicando cuestiones generales sobre la libertad, yo creo que desde el punto de vista gnoseológico pueden perfectamente ponerse entre paréntesis de momento. Hay, sin embargo, otra serie de criterios que intentan acotar el conjunto de las ciencias humanas muy conocidas, de las cuales voy a mencionar simplemente a título de marcar también las referencias, las más conocidas y utilizadas hoy día. Una de ellas, la que considera las ciencias humanas simplemente como una subclase de un conjunto de ciencias más amplio que son las ciencias de la conducta, que serían las ciencias de la conducta. Las ciencias humanas serían simplemente una clase particular de las ciencias de la conducta, ciencias psicológicas o etológicas, y como quiera que hay toda una tradición ya de 50 o 60 años sobre las ciencias de la conducta, el concepto de ciencias humanas quedaría automáticamente explicado y aclarado gnoseológicamente, incluyéndolo en la noción de ciencias de la conducta. Pero, sin embargo, y aun reconociendo a la teoría de la ciencia de la conducta la importancia enorme de establecer un puente, precisamente, entre las ciencias de animales y las ciencias de hombres, de establecer el puente que marca precisamente la conducta, particularmente cuando se elabora etológicamente, me parece que es completamente imposible tratar de reducir la noción de ciencias humanas a las ciencias de la conducta. Hay ciencias humanas que en modo alguno pueden definirse como ciencias de la conducta, sencillamente porque su campo no incluye conductas. Basta citar, por ejemplo, el caso de la lingüística estructural, el caso de la propia economía política, en un cierto nivel de la economía política, en donde las conductas están efectivamente consideradas, pero absorbidas en estructuras que de algún modo son incluso anteriores a la conducta y que presuponen y organizan la conducta. Me refiero sobre todo a las llamadas ciencias culturales, en cuanto se oponen precisamente a las ciencias psicológicas y se oponen al psicologismo. El clásico es White, como sabemos, pero en general la polémica y el conflicto constante entre las ciencias culturales y las ciencias psicológicas como ciencias de la conducta es suficientemente ilustrativa al respecto. Hablar por ejemplo, o intentar explicar la ciencia de la lingüística como ciencia de la conducta lingüística es simplemente una reducción de lo que la lingüística trata, en donde la conducta, como digo, se refiere más bien a lo que en términos de Saussure se llamaría la palabra, ¿verdad?, o el habla, pero no la lengua, puesto que la lengua no es una conducta, es algo que está por encima de las conductas. Y ejemplos de esta índole podríamos poner hasta cansarnos en todo lo que se refiere a las ciencias culturales. La crítica, repito, incesante de las ciencias culturales al psicologismo, incluso el postulado de la necesidad de remontar el psicologismo para poder alcanzar el estado de una ciencia cultural,
manifiesta, me parece claramente, que no se puede de ninguna manera definir las ciencias humanas por la ciencia de la conducta, aun cuando haya efectivamente una intersección importante entre ambos tipos de ciencias, precisamente intersección que tendremos que explicar con la teoría de las ciencias humanas que intentamos esbozar. En cuanto a otras definiciones muy conocidas, como puedan ser las ciencias hermenéuticas, las ciencias de la comprensión, el Verstehen, en fin, todas estas doctrinas también procedentes del idealismo alemán, más o menos, de Dilthey, pues adolecen seguramente noseológicamente de que el concepto de comprensión, de hermenéutica, no es propiamente, creemos, noseológico, sino más bien epistemológico, y que no es exclusivo tampoco de las ciencias humanas, puesto que el concepto de hermenéutica, de interpretación de signos, es por de pronto también propio de las ciencias zoológicas, que también interpretan signos, de la medicina, por ejemplo, y por consiguiente que las ciencias hermenéuticas, si no se redefine previamente lo que es la hermenéutica, si no se define la ciencia de los símbolos, y los símbolos nos remiten a la cultura y a la cultura humana, etcétera, pues no, por sí misma no creemos que constituya ningún concepto, ya digo, presentable del concepto de ciencias humanas. Es simplemente un hablar por hablar, un hablar confuso, donde la confusión va aumentando la confusión y en donde, repito, la claridad parece escapársenos a medida que brilla más, ¿no?, y que luce más. Entonces, la situación que yo diría de la expresión ciencias humanas, por esta rapidísima referencia que acabo de hacer, la situación es verdaderamente difícil porque las ciencias humanas, lo humano, tiene que mostrar que tiene significado noseológico y hasta ahora no lo hemos demostrado. O por lo menos en la presentación que he hecho no aparece claro en absoluto que lo humano sea más significativo, repito, para el concepto de ciencia que pueda serlo, pues por ejemplo, que pueda serlo el caballo o la grulla de Platón. Hay dos significados de humano que efectivamente tienen inmediatamente, necesariamente tienen una significación noseológica. Dos significados de ciencias humanas que inmediatamente nos ponen quizás sobre la pista de significados noseológicos. El primero es un significado que podríamos llamar y llamamos etiológico, causal. El segundo es una significación que llamamos temática. Ciencias humanas, sencillamente, sería una expresión que se entiende simultáneamente y confusamente también en un sentido etiológico y en un sentido temático. Etiológicamente, ciencia humana quiere decir ciencia que está construida por los hombres, ciencia construida por el hombre. Y naturalmente podrá decirse cualquiera, desde una posición racionalista, esto es un puro pleonasmo, es una redundancia, porque ¿quién sino el hombre puede hacer la ciencia? ¿Quién sino el hombre puede hacer la ciencia? Entonces toda ciencia es humana. Pero entonces ciencia humana no solamente son las ciencias humanas etiológicamente, sino que también son las demás ciencias que llamamos naturales o formales, puesto que ¿quién sino el hombre ha hecho las matemáticas y quién sino el hombre ha hecho la física o la biología? Toda ciencia es humana. Etiológicamente las ciencias humanas son todas las ciencias, al parecer. Entonces, ¿qué es lo que añade la expresión ciencia humana en el plano etiológico? Yo diría que añade muchísimo, por lo menos a efectos polémicos e históricos. Por de pronto, ciencia humana, etiológicamente hablando, con la tesis adjunta que acabo de mencionar, es una expresión casi blasfema que no se podría haber dicho, por ejemplo, en nuestro país, pues pongamos por caso, iba a decir hace 3 siglos, pero ni siquiera hace 10 años, ¿verdad? Porque hay unas ciencias divinas. Es decir, por de pronto nadie podría haberla dicho, esta expresión, nadie podría haber defendido esto en unas oposiciones a cátedras de filosofía, por ejemplo, pero hace, y quizá todavía, Bien, pero vamos, oficialmente ya no es. Es decir, porque hay ciencias divinas, es decir, que son las ciencias por participación, son las ciencias por revelación, que son ciencias divinas por revelación, porque las premisas son reveladas, no son ciencias humanas. Precisamente en esto reside quizá la incapacidad, la imposibilidad de encontrar en la doctrina escolástica una teoría de la cultura y una ciencia de la cultura, porque contenido tan importante de las ciencias de la cultura como es la religión y todo lo que lo implica, está cortado por la mitad precisamente porque la religión no es cultura, la religión es gracia, no es cultura. Y entonces, como está fuera de la ciencia y fuera de la razón, entonces la ciencia de la religión en gran medida es un contrasentido a pesar de los equilibrios de la Escuela de Viena del padre Koenig y compañía, ¿verdad? Y el padre Teilhard y compañía. Y la compañía, nada mejor dicho, por la compañía de Jesús, claro.
Bien. Entonces, el padre Smith y el padre Koenig, quería decir, estas ciencias etiológicamente humanas, por un lado, entonces, ya nos ponen de frente al concepto de ciencias por participación, pero al mismo tiempo nos permiten advertir la extraña articulación inesperada, diríamos, entre el concepto de Aben Hassan y el concepto de Juan de Sao Tomás, porque la noción de participación de Juan de Sao Tomás, es decir, participación por testimonio, por profecía, por tradición, se puede trasplantar literalmente, eliminando sus sobretonos místicos, diríamos, o sobrenaturales, a términos pues, puramente naturales o sociológicos, puesto que las ciencias humanas son ciencias por tradición, realmente, porque el humanista necesita una tradición lingüística, necesita el relato, necesita el mito, puesto que si no su propia materia desaparece. Y entonces la participación de que está hablando Juan de Sao Tomás resulta tener un contenido racional que a primera vista se nos escapaba, sobre todo si lo coordinamos con el concepto de Aben Hassan. Entonces, por un lado, ¿verdad?, las ciencias desde el punto de vista de la participación, o las ciencias humanas en ese sentido, en el sentido teológico, se oponen a las ciencias sobrenaturales. Pero también es un concepto, yo creo, interesante, polémicamente, al menos, si tomamos en serio, si damos beligerancia simplemente al hecho que yo confieso que a mí me preocupa extraordinariamente, no propiamente por otras razones, sino por razones metodológicas, a lo que podríamos llamar el resurgimiento en nuestros días de la demonología. El hecho de que hoy se puede decir que una vez que se han derribado los ángeles, ¿verdad?, que se han derribado los ángeles que derribó precisamente el cristianismo, quizá el cristianismo contra el islamismo, que asistimos en nuestros días a un renacimiento de los demones, de los demones alejandrinos y helenísticos, de los demones, es decir, los espíritus inteligentes y corpóreos que no son humanos, lo que hoy llamamos extraterrestres, en una palabra. La creencia en los extraterrestres, creencia, como saben, que al margen de lo que cada uno pensemos, está acreditada objetivamente por el hecho de que sumas enormes que países tanto como la Unión Soviética como Estados Unidos invierten en la observación de los fenómenos extraterrestres. Lo cierto es que esta es la creencia objetiva, cualquiera que sea cómo se interprete esta cuestión. Y sabemos perfectamente, Sendi, Colosimo, etcétera, etcétera, que hay toda una tendencia a interpretar a las ciencias como teniendo su origen en una revelación de demones, diríamos, demoníaca, si no divina, demoníaca. Y por otra parte, las ciencias zoológicas o la tendencia a reconocer en los animales rudimentos de ciencias también atenúa notablemente el concepto de ciencia humana que podía tenerse hace un siglo, en donde hegeliano realmente, en donde el hombre era el único ser dotado de espíritu, hegeliano y cartesiano, el único ser dotado de espíritu y por consiguiente capaz de hacer ciencias. Tanto el punto de vista zoológico, las ciencias de los animales, etiológicamente animales, la tradición epicúrea, como la tradición demoníaca alejandrina, pues obligan, me parece a mí, a dar importancia al concepto etiológico de ciencia humana. En cuanto al concepto temático, pues es evidente que el concepto temático de ciencia humana significa más o menos esto. Las ciencias humanas son aquellas que en sus campos, por sus temas, tratan del hombre. La dificultad, repito, de estas definiciones es que del hombre tratan todas las ciencias, no solamente las que llamamos humanas, sino también las físicas. Entonces se trata de encontrar un criterio, y ya vamos avanzando porque se me ha echado el tiempo encima, encontrar un criterio para determinar una definición noseológica de esta presencia temática, de esta significación temática de las ciencias humanas, que al mismo tiempo incorpore la definición etiológica. Esta definición es, en el fondo, una definición de hombre. Si nosotros suponemos, en principio, que las ciencias, desde el punto de vista racionalista, y negando, por supuesto, el carácter demoníaco de las ciencias, negándola, por hipótesis, si ustedes quieren,
reconociendo de algún modo antecedentes zoológicos, pero considerando que tiene sentido prácticamente exclusivo la tesis de que las ciencias, la física, las matemáticas, la lingüística, son etiológicamente humanas, entonces, evidentemente, el concepto de lo humano tendrá automáticamente sentido nosiológico si tomamos como referencia de lo humano la propia ciencia. Es decir, la ciencia que aparezca en los campos nosiológicos será, por de pronto, algo que nos clasificará inmediatamente unas ciencias que tienen a la propia ciencia en su campo y otras que no tienen a la ciencia en su campo. Evidentemente, esta distinción, al mismo tiempo que incorpora la condición de reflexividad en un modo especial que habíamos dicho, al mismo tiempo nos determina, por una parte, un criterio fijo, quizá muy restringido por esta razón, porque inmediatamente se me dirá que entonces estamos reduciendo metódicamente las ciencias humanas a aquellas ciencias que tratan de la ciencia, que entonces, según este criterio del humano, únicamente del humano con sentido nosiológico, únicamente podríamos llamar ciencias humanas a aquellas que tratan de la propia ciencia, como podría ser la historia de la ciencia o la teoría de la ciencia si fuera una ciencia ella misma. Bien, para abreviar, el modo de proceder en este problema sería el siguiente, o es el siguiente en el camino que hemos seguido, que la propia ciencia, y por ciencia vamos a entender propiamente los componentes de esta ciencia que hemos estudiado en la teoría de ciencia categorial y particularmente el sujeto nosiológico. En cuanto a sujeto operatorio, el sujeto nosiológico es el científico, diríamos, tal como lo hemos definido, y el sujeto operatorio, eminentemente, en cuanto a sujeto que hace operaciones, es evidentemente, por de pronto, un criterio del humano, por de pronto, como pueda serlo el místico o el asesino. Decir, como se dice tantas veces, esto es humano, o qué humano es, cuando alguien pues hace cualquier cosa, claro, qué humano es, pues no iba a ser gatuno, no iba a ser, claro que es humano, porque humano tanto es, naturalmente, el campo de Auschwitz como un anfiteatro de una facultad de medicina, todo es humano, entonces aquí humano no significa nada. Por tanto, por de pronto quiere decir que la noción de reflexividad y de libertad que hemos dicho aparece ya, al menos geométricamente, entre comillas, yo definida, si lo humano lo restringimos por de pronto al sujeto nosiológico que por de pronto es tan humano, digo, como pueda serlo un asesino o un místico o un humano que, como se dice por ahí ordinariamente, es muy humano. Muy humano también es el científico, en cualquier caso, y quitando todo tipo de valor a esta definición. Entonces, la cuestión reside en el hecho, en la observación fundamental, de que este sujeto nosiológico que aparece en los campos científicos, en los campos de algunas ciencias, y no en otras, este sujeto nosiológico aparece precisamente, por una parte, reconocido como tal sujeto nosiológico, porque en el conjunto de todas las ciencias resulta que hay algunas en donde aparecen efectivamente sujetos que se parecen extraordinariamente a lo que llamamos el sujeto operatorio nosiológico, que se parecen extraordinariamente, así como hay también categorías que de algún modo se parecen extraordinariamente a algunas ciencias. Pongamos por caso, la economía política, la razón económica, para decirlo así, pues es simplemente una modulación de actividades anteriores a la constitución de la economía política, vamos a suponer que sea la fisiocracia, la opinión de Marx en el siglo XVIII, la razón económica, digamos, de Quesnay, por ejemplo, pues es enteramente similar a la razón económica de Colbert o de cualquier financiero o banquero o hombre de Estado que utilizase la razón económica, hasta el punto que la economía política puede considerarse como un episodio más dado dentro de la categoría. Otro ejemplo, la propia lingüística, el lingüista, el gramático, no está haciendo otra cosa, de algún modo, sino reproducir de algún modo las propias funciones que hace el propio hablante. Y esto se puede aclarar mucho más si tomamos como referencia doctrinas como pueda ser la de Chomsky, por un lado, la de Jacobson, por otro, la teoría de los metalenguajes que están incorporados al propio lenguaje. Entonces resultaría que hay un conjunto de ciencias que se caracterizan por esto, por de pronto, porque en sus campos efectivamente aparecen unas categorías que se parecen extrañamente a las ciencias y porque los propios científicos de determinadas ciencias resulta que por una parte o bien se, valga la expresión rápida, se rebajan hacia la condición de los propios términos que tratan esas ciencias o bien elevan esos términos a la condición de científicos. Unos ejemplos rápidos.
O bien los propios científicos creen necesario identificarse de algún modo en la condición de sujetos noseológicos al campo en cuestión. Es, por ejemplo, Morgan, el etnólogo, cuando se disfraza, por decirlo así, de Seneca, o Malinowski, cuando se disfraza de Trobriand d'Est, o simplemente Lorenz, cuando grazna delante de los patitos, ¿verdad?, para que le sigan, y hace como si fuera un pato del mismo. Es decir, está realmente él, de algún modo, rebajándose, para poder estudiar a los patos, está rebajándose, vamos, entre comillas, a la forma de un pato, a la conducta de un pato. O viceversa, o recíprocamente, estamos elevando, y esto es un análisis que hemos hecho a lo largo de multitud de ciencias, de muchas ciencias, y doy algunos ejemplos para que se vea el método que seguimos, análisis incesantes en donde nos encontramos testimonios de consideración por parte de los propios científicos, de lo que después identificaremos como ciencias humanas, en donde los propios campos aparecen, o sujetos de los campos, o términos de los campos, aparecen ellos mismos elevados a la condición de científicos. Valga el mismo ejemplo que he puesto antes, del gramático, el hablante espontáneo, que de algún modo está sabiendo escribir y de algún modo está ya descubriendo por sí mismo las analogías, las reglas mismas que después el gramático elaborará, las reglas de transformación, por ejemplo, conocidas de algún modo por el propio hablante para que la tesis de Chomsky sea verdadera, puesto que su sentido es precisamente esto. O bien, cuando, por ejemplo, los Kellogg, cuando nos hablan de Wall, aquel famoso chimpancé hembra que criaron juntamente con su hijo Donald, pues resulta que este chimpancé hembra es interpretado enteramente él mismo como un sujeto que está, de algún modo, realizando las mismas prólesis, etcétera, que hacen los propios Kellogg. O todavía más, cuando ahora en las ciencias etológicas, cuando von Fries, por ejemplo, nos habla de las abejas y entonces nos dice que en la danza del coleteo las abejas se comportan como unos verdaderos sujetos científicos, lo dice literalmente von Fries, por ejemplo, porque ellos pueden predecir la distancia a que está la fuente del alimento, la dirección que van a tomar, etcétera, etcétera. En una palabra, hay multitud de datos de economistas, por supuesto, de cualquier testimonio de científicos de las llamadas ciencias humanas o etológicas que podamos considerar, en donde se advierte constantemente una aproximación de los campos al propio sujeto noseológico. Entonces, el sujeto noseológico para nosotros es simplemente el hilo conductor, como es evidente, el sujeto operatorio. Y abreviando, simplemente y admitiendo de momento esta definición de sujeto noseológico, que tendría que ser mucho más ampliada, particularmente con la introducción del concepto de relaciones apotéticas, que llamamos relaciones a distancia, relaciones no porque admitamos la relación a distancia, ni mucho menos, sino porque las operaciones supondrían precisamente la conexión a distancia de los objetos que se aproximan o se separan. Entonces, suponiendo simplemente esto, pasaríamos ya a la tercera parte de este relato, por decirlo así, tan apresurado, puesto que la materia es tan abundante que simplemente con dar la idea de por dónde vamos yo me sentiría ya por satisfecho. Pasamos ya al concepto mismo de ciencias humanas que se derivaría de esta doctrina del cierre categorial. La situación es la siguiente. Partimos de las ciencias tal como las hemos presentado días anteriores, como estos círculos cerrados y recluidos a ser posible a sus teoremas, a las partes mínimas que van proliferando de la forma que hemos dicho, separándose unos de otros, y tratamos de ver si un subconjunto de ese conjunto de círculos, en ese subconjunto es pertinente noseológicamente, según las premisas que venimos trayendo, es pertinente el adjetivo humano, entendiendo por humano esta definición que hemos dado ahora, a saber, aquello que tiene que ver con el sujeto operatorio, diríamos racional, de algún modo, lógico, en el sentido de logos, o asimilable al sujeto operatorio. Si es pertinente esta definición, ¿y en qué medida es pertinente? Y en este sentido es en donde introducimos inmediatamente ya el concepto, cuyo alcance habrá que determinar en cada caso, el concepto de metodologías beta. El concepto es el siguiente. Las ciencias humanas, en tanto que contienen en sus campos al sujeto operatorio, tendrían de algún modo, necesariamente,
que reconstruir sus campos y construir en sus campos, según la forma que hemos dicho anteriormente, tanto en el plano fenomenológico como fisicalista, como esencial, tendrían que reconstruir de algún modo según una escala similar al del propio sujeto operatorio, precisamente porque suponemos que en los campos figura ese sujeto operatorio. Cuando una ciencia, entonces, tiende a reconstruir su campo a la misma escala, por decirlo así, del propio sujeto noseológico, entonces esta ciencia estaría procediendo según las metodologías beta. Esta ciencia procedería según la metodología beta. Para poner un ejemplo, como otro cualquiera, cuando el científico del derecho, y más concretamente el científico del derecho romano, está interpretando la figura del prétor en la época clásica, el prétor que, como sabemos, ofrece entre sus tareas principales una fórmula al iudes, al juez, al jurado, fórmula que contiene nada menos que una demostración, concepto típicamente científico, diríamos. Entonces, de algún modo, para poder interpretar el sentido que la ciencia del derecho romano, diríamos, puede dar a sí misma, el romanista, diríamos, tiene de algún modo que realizar operaciones enteramente similares a las que realizaba el prétor, o viceversa. Es como si el prétor fuese él mismo alguien que está reflexionando sobre el propio ordenamiento jurídico romano, ¿verdad?, que lo está al mismo tiempo creando, y a su vez el romanista de algún modo está remedando las propias operaciones que hacía el prétor, cualquiera que sea el alcance de estas operaciones. Entonces, en general, la noción de metodologías beta tiene este sentido. Se podría perfilar mucho más este concepto, pero no dispongo de tiempo. Se podría dar mucho más ajustadamente, pero quiero dar únicamente, ya digo, una definición puramente impresionista, una idea puramente impresionista de la línea constructiva que hemos seguido para determinar el concepto de ciencias humanas. Entonces, la noción de metodologías beta tiene este alcance. La reconstrucción, repito, del sujeto operatorio o de los campos científicos, de forma que en ellos aparezca un sujeto operatorio que está a la propia escala del sujeto noseológico, con toda la complejidad de problemas que esto plantea. Ahora bien, según la metodología del cierre categorial, y aquí viene la presentación, digamos, dialéctica y problemática del concepto de ciencia humana, según la metodología del cierre categorial, las ciencias se constituyen mediante el proceso de la eliminación de las operaciones. La eliminación de las operaciones es la que nos remitía precisamente al establecimiento de esas identidades objetivas, de esas verdades en el sentido no tarskiano, y por consiguiente la paradoja de la metodología beta sería la siguiente, y la contradicción, si se quiere, que dada una metodología beta, inmediatamente, si aplicamos la teoría del cierre, esta metodología beta tenderá inmediatamente a ser considerada como un fenómeno, es decir, esta apariencia de un campo noseológico en donde se nos configuran figuras como la del prétor, por ejemplo, o figuras antropomórficas, por decirlo de algún modo, figuras que se parecen a sujetos operatorios, que se parecen a hombres, aparecerán como fenómenos y entonces, en virtud del mecanismo del cierre, estas figuras antropomórficas tenderán a ser, de algún modo, eliminadas, al eliminar las operaciones, convirtiéndose así en metodologías alfa, a saber, ciencias o aspectos de las ciencias humanas que consisten en reducir de algún modo el momento, diríamos, beta operatorio en un momento que no es beta operatorio, que ha eliminado las operaciones y al eliminarlas nos remite a una situación que llamamos alfa operatoria. En la medida, y ahora aplicando una especie de metonimia, una suerte de metonimia, en la medida en que las ciencias no humanas, las ciencias formales o naturales, en las ciencias no humanas, tampoco tienen operaciones beta, en general, podríamos también considerarlas como ciencias alfa, pero por metonimia. Y en la medida, todavía más, en la medida en que en general podría advertirse que toda ciencia natural incluso procede históricamente, en general, de un periodo antropomórfico
en donde de algún modo se pensaban las operaciones con los astros o con los metales, etcétera, como si fueran operatorias, como fueran operaciones demiúrgicas, en la medida en que ha habido también, históricamente al menos, un proceso de eliminación de esas operaciones, también podrían considerarse ciencias alfa las ciencias no humanas, es decir, las ciencias naturales y formales. Pero en todo caso, la diferencia es la siguiente, que así como las ciencias naturales y formales, el recuerdo de sus componentes antropomórficos, por ejemplo, el Sol percibe a la Luna o percibe a la Tierra, ¿verdad?, y la atrae, pongamos por caso, como quiera Santo Tomás, por ejemplo, los astros teledirigidos de Santo Tomás, quiere decir que no hace tan lejos, ¿verdad?, que estas cosas se pensaban. En la medida en que, sin embargo, hoy día nadie tomaría en serio las tesis de Santo Tomás, pongamos por caso, en este aspecto por lo menos, resultaría que podríamos considerar el componente alfa de las ciencias naturales y formales simplemente como residuos o reliquias puramente históricas, mientras que las ciencias llamadas humanas, en este sentido, tendrían que volver constantemente a su componente fenoménico, puesto que son sus fenómenos internos, sus fenómenos propios, y puesto que presuponíamos que no hay una ciencia sin consideración de sus propios fenómenos. Entonces, las metodologías beta y las metodologías alfa son, como acabo de, o como podrá verse por la exposición que acabo de hacer, son una distinción esencialmente dialéctica porque introducen inmediatamente, por su propio concepto, introducen una suerte de relación dialéctica en donde las metodologías alfa son exigidas fenoménicamente porque son proporcionadas a su objeto. Quiero decir, así como parece evidentemente desproporcionado por el objeto, desproporcionado, el tratar de decir, el ejemplo anterior, que el Sol percibe a la Tierra cuando la atrae, y por tanto hay que eliminar ese antropomorfismo, en cambio resultaría, por la misma razón, desproporcionado a su objeto, tratar de decir que el chimpancé o el sultán de los monos de Keller, que es un autómata, en la teoría de Gómez Pereira de Descartes, porque realmente esto es tan metafísico como el otro. Decir que el chimpancé es un autómata, por la misma razón habría que decirlo de los hombres también, y no solamente de los chimpancés. No hay ninguna razón de cortar por el hombre y decir que únicamente el hombre es el que tiene capacidad operatoria, la teoría ocasionalista, pero los animales no la tienen. Tan metafísico es, repito, hoy día, por lo que sabemos hoy de la etología, retirar al chimpancé el carácter antropomórfico, diríamos, es decir, el carácter operatorio, el carácter lógico, inteligente, de hombre o de animal que no pertenezco a la Liga de los Derechos de los Chimpancés, ¿verdad? Pero, en fin, a la Liga de la Liberación de los Chimpancés. Pero, sin embargo, la consideración de los chimpancés como inteligentes es algo que hoy día es indiscutible, completamente indiscutible. Entonces, tan metafísico, digo, es retirar a los animales, a ciertos animales, su condición de operatoriedad, como atribuírsela a los seres naturales. En este sentido, diríamos que es proporcionado el antropomorfismo a los campos, pero la razón por la cual las metodologías alfa propenden a eliminar este carácter operatorio de sus campos no es que no sea proporcionado, sino que no puede, al parecer, conducir a verdades, al menos según la teoría de la verdad que mantenemos. O si se quiere todavía más, que aquí, y aquí está la pertinencia noseológica de esta definición que estamos ensayando o esbozando, que aquí resultaría que la verdad tarskiana volvería a tener una significación estricta, porque ahora la verdad consistiría precisamente en el isomorfismo literal entre las operaciones del sujeto noseológico con sus modelos, que ya son modelos isomorfos reales, y las operaciones de los sujetos del campo al que pertenece, en la medida en que esos sujetos también son operatorios. Aquí el isomorfismo y la verdad tarskiana podría tener una redefinición y, recíprocamente, podríamos considerar la generalización del concepto de verdad tarskiano como una contaminación del concepto de verdad que se aplica a las ciencias humanas, entre comillas, etológicas y humanas, una contaminación a las ciencias formales y naturales. Entonces, de este concepto de ciencias humanas como ciencias que parten de una metodología beta para regresar necesariamente a la metodología alfa, la dialéctica de las ciencias humanas podría sintetizarse de este modo, con todo esquematismo, que en cuanto proceden por la metodología beta, las ciencias humanas son verdaderamente humanas y etológicas, en el sentido de que están proporcionadas a su campo. Pero lo que es discutible es que sean ciencias, cuando se mantiene la metodología beta. Lo que es discutible es que sean ciencias, por lo menos en virtud de la teoría del cierre categorial.
Y cuando se regresa al plano, a la metodología alfa, entonces podremos sin duda alcanzar el estado de una ciencia, pero lo que es discutible es que tenga pertinencia entonces llamar a esta ciencia humana. Cuando son alfa, entonces, diríamos, todavía para esquematizar más en la fórmula, las ciencias serían ciencias pero no humanas, o no más humanas, que podríamos decir ciencia de las grullas o de los caballos. Pero cuando son beta, entonces son humanas pero no son ciencias. Esta sería la contradicción interna de la noción de ciencia humana, tal como se nos presenta en nuestro concepto, contradicción que precisamente pretendemos que recoge la estructura problemática y dialéctica del estado de las ciencias humanas y que refleja las polémicas de las diferentes ciencias, tal como rapidísimamente voy a pasar a exponer, para ir terminando. Entonces podríamos definir sencillamente las ciencias humanas de este modo, noseológicamente, y así las definimos. Las ciencias humanas serían aquellas ciencias que tienen un doble plano operatorio, mientras que las ciencias formales o naturales son ciencias que no tienen más que un solo plano operatorio, a ser el plano alfa, puesto que el plano beta en él es un puro reliquio, una pura reliquia histórica. En cambio, en las ciencias humanas el doble plano operatorio sería exigido y podríamos decir que una ciencia humana es precisamente una ciencia que tiene este doble plano operatorio. Esto habría que probarlo y naturalmente hay que probarlo. La prueba es de esta índole. Analizando la propia realidad de las ciencias humanas y etológicas, puesto que englobamos en un concepto, en el genus proximum, ciencias humanas y etológicas, observamos que efectivamente en las ciencias humanas hay multitud de recursos de tipo alfa. En los libros de von Fries, por ejemplo, encontramos, en cualquiera, pero ahora que ha salido von Fries, encontramos evidentemente curvas, por ejemplo, en la danza del coleteo, en donde se nos da la distancia de la fuente, en abscisas, se nos dan ordenadas el número de vueltas por 15 segundos, se establece una curva que es enteramente comparable a cualquier curva termodinámica de cualquier otro tipo. Es simplemente una curva estadística donde se supone, por supuesto, que las abejas no tienen en absoluto una comprensión operatoria de estas ciencias o de esta curva. Pero en cambio, en las propias obras de von Fries, para seguir con el mismo ejemplo, encontramos otro tipo de diagramas que están allí presentes y de los cuales la teoría de la ciencia tiene que dar cuenta. Es decir, de esos diagramas que están allí presentes en las propias ciencias, de este tipo. Es decir, nuestro método, como ven, es puramente empírico, es analizar las ciencias tal como se dan en el estado de su desarrollo. Hay diagramas de este tipo. En el artículo este que antes he mencionado, que va a salir ahora, comparo estos dos diagramas simplemente, pues la ley de Snell, tomado de un libro de física, y el diagrama de von Fries también, en donde aparece el Sol, la colmena, la danza del coleteo, el diámetro de la danza, unas líneas virtuales punteadas, ¿verdad? Unas líneas virtuales que van del diámetro hasta la dirección del Sol, el ángulo que forman con la dirección del Sol, y las líneas virtuales que forman en la óptica, pues la normal, las líneas de prolongación del rayo antes de la refracción, etcétera, o de la reflexión. La diferencia aquí es notoria, porque así como es completamente imposible, es absurdo, carece de sentido, tratar de atribuir el rayo virtual de la óptica a la propia realidad, o al propio rayo, pongamos por caso, en cambio, toda la argumentación etológica, en este caso y en otros muchos, se basa en que las propias abejas perciben algo parecido a lo que percibe el observador, el científico, cuando está analizando la conducta de las abejas. Si se suprime este isomorfismo, entonces absolutamente la argumentación se desploma. Hay que suponer que las propias abejas están realmente percibiendo de algún modo, puesto que tienen sentidos y puesto que tienen percepción apodética, tienen de algún modo percepción de unas líneas similares a las que el propio científico, como digo, dibuja, aun cuando haya sus diferencias, pero de algún modo tiene que haber un isomorfismo de esta naturaleza. Entonces, creemos que la presencia de estos dos planos en las ciencias más diversas se puede confirmar empíricamente. Con esto damos también de paso una razón estrictamente noseológica, me permito advertir esto, una razón estrictamente noseológica a toda la cuestión sobre la finalidad y sobre la prólesis. La finalidad, como sabemos, ha sido expulsada hace ya siglos, se puede decir, de las ciencias naturales. Hoy nadie dice que los astros giran para algo, ¿verdad? Y la razón que suele darse es el mecanicismo, pongamos por caso que al fin de cuentas es una teoría metafísica. Es decir, porque el hecho de que expulsemos la finalidad del mundo de la ciencia física
si es que se expulsa realmente, porque como sabemos doctrinas recientes sobre la finalidad de Taylor, de Goldfield, etcétera, pues en absoluto la expulsan, simplemente redefinen la finalidad en términos tales que sea común a las ciencias etológicas y biológicas y a las ciencias físicas, precisamente por esto. Pero si suponemos que en el sentido corriente de las causas finales han sido expulsadas de las ciencias naturales y formales, como cuando se dice que X tiende a, como si hubiese una finalidad interna en una variable tender a su límite, sin embargo, la eliminación de esta finalidad de las ciencias naturales, digo, tendría una explicación axiológica muy sencilla, y es que si la finalidad está ligada de algún modo, aunque tenga que ser redefinida en términos no mentalistas ni metafísicos, si la finalidad está ligada a las operaciones, y a las operaciones apotéticas, es decir, a las operaciones del sujeto noseológico, a la estrategia, diríamos, del sujeto noseológico, entonces, evidentemente, si eliminamos de las ciencias físicas y formales la finalidad, es simplemente por la razón noseológica, al margen de otras, de que allí no hay presencia de sujetos noseológicos. La explicación nos parece estrictamente noseológica, al margen de cuestiones metafísicas que nos parece que están fuera de lugar sin perjuicio de que las compartamos o no. Entonces, y ahora viene la parte central, diríamos, de la teoría de las ciencias humanas. La parte central, y ya voy terminando también a la vez, al mismo tiempo, es central en su sentido, pero es final en su exposición. Por el propio concepto de las ciencias humanas, resultaría que las ciencias humanas, como ciencias de doble plano operatorio, se nos desarrollan internamente o se nos presentan como un conjunto de ciencias esencialmente problemáticas, cada una de las cuales debe ir tomando diferentes estados, les llamamos estados de probabilidad, diríamos, situaciones probables, pero inestables de algún modo, estados alfa y estados beta, cada uno de los cuales, en virtud del propio concepto, se subdivide en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los conceptos de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son enteramente internos a la propia teoría. Me va a ser muy difícil explicarlos, simplemente voy a dar una idea por medio de ejemplos. En general diríamos que en los estados límites, diríamos alfa 1 y beta 2, ¿verdad? Si los ponemos en serie, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, los estados alfa 1 y beta 2, las ciencias humanas dejan de ser ciencias para convertirse en alfa 1 en ciencias naturales, simplemente, y en beta 2 para convertirse en prácticas, en tecnologías, diríamos, por ejemplo, políticas o económicas. Las ciencias limitan sencillamente con lo que no es ciencia, sin perjuicio, ciencia humana, sin perjuicio de que sea tan importante como la propia ciencia humana. Pongamos por caso la prudencia. Las ciencias humanas más próximas al concepto de ciencias, tal como la teoría que mantenemos, se alcanzarían en los estados que llamamos alfa 2 y beta 1. Una idea muy somera de estos estados. Las metodologías alfa 1 significarían la eliminación prácticamente radical, total, de los fenómenos beta-operatorios. Es decir, partiendo de ellos, como hemos dicho, el regresus hacia la eliminación de las operaciones culminaría en la eliminación de las operaciones y en la conversión del contenido de la ciencia originalmente humana en una ciencia prácticamente natural. El ejemplo que podríamos poner más rápido, ya que no hay tiempo, es, por ejemplo, la reflexología, es decir, del estudio de la conducta de animales o de hombres, operatoria, diríamos, de algún modo, pasaríamos, en las cuales las unidades son operatorias, pasaríamos a la determinación de ciertos factores que están más atrás de estas unidades que pueden ser operatorias, como puedan ser neuronas o como puedan ser, en general, circuitos nerviosos, que ya no son operatorias y que nos remiten o que nos transforman realmente la psicología en fisiología, pongamos por caso, en el mejor caso, aunque muchas veces se siga llamando fisiología. Un ejemplo rapidísimo, aunque es muy ilustrativo, casi no me resisto a ponerlo, también los pongo más ampliamente en este artículo, pero un ejemplo rapidísimo que yo creo que daría idea de lo que significaría la ciencia alfa 1 de un modo escondido. Un ejemplo que está tomado de una proposición que pasa muchas veces como una proposición etnológica. Es la proposición, todas las casas tienen puerta.
Una proposición que parece resultado de una inducción, de una generalización, y que parece similar a proposiciones de este tipo de la lingüística. Todas las oraciones tienen sujeto, aunque sea falsa, ¿verdad?, o discutible, o la proposición biológica, todos los organismos a cierto nivel tienen células, todas las casas tienen puerta. ¿De dónde procede la evidencia de esta proposición? ¿Es una evidencia inductiva? Es decir, es la enumeración completa de las casas que hemos visto en las diferentes tribus, sociedades, pueblos, ciudades. Es una definición puramente, evidentemente no es inductiva, aunque podría serlo. Es una definición tautológica, es decir, se funda simplemente en la definición de casa, que hemos dicho que la casa es algo que tiene, un edificio que tiene puerta, y por consiguiente la evidencia es puramente lingüística, puramente tautológica. Evidentemente esta respuesta, que puede tener cierta elegancia, es a todas luces nos parece insuficiente, porque la evidencia no es de ese tipo, se refiere a algo real, al hecho efectivo, empírico, físico, de que las casas tienen puerta. Entonces, ¿en qué se funda esta evidencia? Que es, ya digo, al principio, al parecer, beta operatoria, porque podría suponerse que el hecho de que todas las casas tengan puerta es o deriva de un mecanismo difusionista a partir de la imitación de unas operaciones por otras, de otros sujetos, exactamente igual que se puede extender en grandes círculos el propio lenguaje o el hecho de que las casas tengan aleros o balcones. La respuesta, para terminar, sería la siguiente. Esta proposición evidente, de las pocas que son totalmente evidentes en enología, todas las casas tienen puerta, en el fondo no sería una definición beta, sino que sería alfa, puesto que si las casas no tuvieran puertas serían tumbas. En una palabra, las casas están pensadas, cuando la proposición es evidente, como albergues, diríamos, de organismos que necesitan intercambio con el medio, según las leyes de la termodinámica, y por consiguiente topológicamente son toros, tienen que tener un agujero con el exterior, cualquiera que sea la forma que la puerta tenga, y entonces la evidencia de esta proposición, que aparentemente es una proposición etnológica, todas las casas tienen puerta, resulta que es una evidencia de tipo biológico o incluso físico, y por consiguiente aquí la ciencia, bajo el nombre de una metodología beta, estaríamos regresando realmente a unos planos de tipo alfa 1. En cuanto a las metodologías alfa 2, distinguimos dos situaciones esenciales, una situación 1 y situación 2, según que la regresión sobre las operaciones tenga lugar desde un punto de vista puramente genérico o puramente específico. Ahora partimos de las operaciones beta, pero no para regresar a factores que están antes de las operaciones, sino para partir de las operaciones, combinar esas operaciones de las que partimos como fenómeno de tal manera que la composición de esas operaciones ya no es beta operatoria, sino que es, por ejemplo, estadística. Un ejemplo rapidísimo también. Si fingimos o suponemos varias personas en un recinto en el que ha estallado un fuego, estas personas, si hacemos caso a la psicología de Kurt Lewin, tenderán a salir en línea recta por el camino más corto. Y entonces, como quiera que se producirán tropiezos, etcétera, se producirá en este recinto una situación similar a la que puedan tener las moléculas de un gas encerradas en un recipiente. Es decir, se producirá una situación puramente estadística. Las composiciones serán debidas al azar, por ejemplo, pero evidentemente no podríamos atribuir a los individuos que están saliendo en línea recta, según los principios de la psicología topológica, no podríamos atribuirles ningún principio físico. Por ejemplo, la ley de la inercia, como pretendía Winiarski, por ejemplo, pues esto sería ridículo. Aquí estamos suponiendo que cada uno sale en línea recta desde el punto de vista operatorio, beta operatorio, pero la composición de esas trayectorias tiene lugar mediante una estructura de tipo estadístico que desborda ampliamente el carácter beta de las operaciones. Es el mismo caso de los estudios del movimiento browniano llamado del taxista de París, que natural, o de cualquier ciudad, pero en París, como sabrán muchos, se han hecho estudios de esta índole, en donde los movimientos de un taxista son enteramente similares a los del movimiento browniano de una molécula, por ejemplo, suspendida en un líquido. Entonces, este comportamiento del taxista es enteramente operatorio, puesto que el taxista no es una molécula y sus principios no son los principios físicos, pero sin embargo la elaboración de estas operaciones combinadas con otras desborda ampliamente el plano beta operatorio y nos remite a una ciencia de tipo estadístico de tipo alfa. En cuanto a la situación 2, se produciría cuando estas operaciones también son
a su vez desbordada, pero mediante criterios que ya no son genéricos, sino específicos. El ejemplo, para poner uno solo, sería la lingüística estructural, sería la propia teoría de los tipos ideales, por ejemplo, de Max Weber, o la propia metodología del capital, en la medida en que los individuos aparecen como fenómenos. Baste para ilustrar esta tesis la famosa frase de Engels: si Napoleón Bonaparte o si el teniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón, pues otro individuo, otro teniente hubiera llegado a ser el primer cónsul. Es decir, el individuo es un fenómeno que queda realmente envuelto en unas estructuras que pueden ser específicas, culturales, que lo envuelven, pero que ofrecen una imagen de las ciencias que no es propiamente beta operatoria, porque la operatoriedad beta ha sido eliminada cuando se quiere conocer efectivamente algo. En cuanto a las metodologías betas, la metodología beta 1 se caracterizaría porque el isomorfismo que tiene lugar en las condiciones que hemos dicho, tarskiano, diríamos, es puramente en términos de clase, no en términos de continuidad física, en términos de clase, en términos puramente, diríamos, de semejanza, de igualdad, ¿verdad?, de identidad esencial, no sustancial, para decirlo con la terminología. En la situación 1, las operaciones construidas son literalmente las mismas, o pretenden ser literalmente las mismas, que las que se hace en el sujeto operatorio. Se trata aquí de la situación prevista por Collingwood y tan criticada, según la cual únicamente podemos entender, para poner el ejemplo mismo de Collingwood, únicamente podemos entender la conducta de Nelson en Trafalgar cuando sabemos los planes de Nelson y lo sabemos cuando triunfaron. Únicamente podemos saber la historia cuando la historia ha triunfado en las condiciones que quiso su ejecutor. En cambio, no podemos conocer la historia de Villeneuve, por ejemplo, porque fracasó, y por consiguiente no podemos conocer lo que hubiera ocurrido si se hubiera realizado su proyecto, su estrategia, etc. Aquí, entonces, la identificación supone el éxito, de algún modo, la racionalización, la conducta racional del propio, operatoria del propio sujeto que conocemos, y la verdad aquí es puramente tarskiana. La serie de problemas que aquí nacen son realmente enormes, pero más o menos el sentido de la verdad aquí es bien claro. En la situación 2, en cambio, las operaciones son determinadas por otras operaciones y, por consiguiente, aquí habría posibilidad de elevarse a un nivel operatorio donde las operaciones están figurando como tales, pero determinadas en un contexto operatorio, donde la determinación es de índole característica sui generis. Es el caso, por ejemplo, de que si en una partida de ajedrez sabemos que si se ha dominado el centro en 7 jugadas se da mate, este saber puede ser absolutamente correcto, matemático, no físico, porque no decimos el tiempo que tiene que durar cada jugada, ni la velocidad, pero sabemos que se trata de una organización, de un curso de operaciones, las jugadas son operaciones, que determinan las operaciones de cada uno de los jugadores. Por esto, consideramos que en el plano beta 1, en situación 2, el conjunto de ciencias que más de cerca realizan esta noción que nosotros introducimos es lo que se llama teoría de los juegos. En la teoría de juegos, interpretada naturalmente no como una ciencia puramente estadística o formal, sino precisamente como una praxeología y como una ciencia que incluye precisamente la conducta operatoria, la teoría de juegos aplicada a la política, aplicada a la etología recientemente, etcétera, la teoría de juegos sería la expresión de la posibilidad del desarrollo de las ciencias humanas en este plano beta 1. Y por último, en cuanto a las metodologías beta 2, aquí la continuidad y la identidad, por así decir, del sujeto noseológico con el propio sujeto del campo sería tal que el propio sujeto noseológico, el propio científico, sería a la vez el que está desarrollando el propio campo. Y por consiguiente aquí, como decía antes, la ciencia se convertiría propiamente en realidad, se convertiría en el propio desarrollo de la categoría en cuestión y por consiguiente no podría hablarse de ciencia. Como ilustración, me atrevería a poner, quizá, por su actualidad, un ejemplo tomado de las ciencias jurídicas, en la medida en que, como he sabido, muchas veces se ha equiparado la estructura del derecho
de un ordenamiento jurídico, de una constitución concretamente, a la estructura de una ciencia. Y concretamente hay intentos en la lógica jurídica de asimilar constantemente el funcionamiento efectivo de una constitución, de un ordenamiento jurídico, a los esquemas hilbertianos, en donde se supone que las diferentes normas jurídicas deben ser completas, saturadas, cerradas, decisibles. Sobre todo vamos a fijarnos en decisibles. Es necesario que el juez pueda fallar siempre. El juez aquí es asimilado entonces a un científico. El juez es el que está realizando, conoce el derecho vigente y sabe aplicarlo, y hay el principio de que todo caso tiene que tener un fallo, es decir, no cabe una proposición indecisible. Cualquier situación tiene que encontrar una posibilidad de ser juzgada en virtud de la axiomática y del fundamento jurídico. Ahora bien, es evidente también, como sabemos, que este postulado, en virtud del cual el juez, ilustrado efectivamente por la ciencia jurídica, por la doctrina jurídica, por la dogmática jurídica, etcétera, este juez que forma parte real del propio mecanismo jurídico entendido de este modo como un sistema casi formal, ¿verdad?, y científico, es también sabido que el postulado de que toda situación es indecisible, es decisible, es simplemente un postulado. Y que, de hecho, y a esto me refería, el llamado uso alternativo del derecho nos manifiesta que el juez, cuando está juzgando, está al mismo tiempo necesariamente sabiendo que tiene que apelar a situaciones que exceden completamente el cierre jurídico, situaciones en donde las propias normas alcanzan, para ser aplicadas y desarrolladas, alcanzan un sentido revolucionario o reaccionario, según los casos, y en donde el uso alternativo del derecho muestra que la aplicación misma del derecho es algo más que una ciencia, se mantiene en otro terreno, en el terreno de lo que los clásicos llamarían quizá la ética o la moral incluyendo prudencia. Aquí estamos en un terreno donde ya no hay ciencia, sino que hay prudencia. El terreno de las ciencias políticas, el terreno de las ciencias jurídicas, en gran parte, pertenecería entonces, en nuestro caso, a Beta II, que es el lugar en donde, repito, las ciencias humanas dejan de ser ciencias para ser quizá mucho más humanas, pero no científicas, sin embargo, fuente constante de las categorías y de la propia racionalidad científica. Y con esto ya terminaría. Simplemente me permitiría sugerir que esta situación de las ciencias en sus 4 estados principales, como estados de equilibrio en los cuales las diferentes ciencias humanas tienden a pasar constantemente de unos a otros, refleja aproximadamente, creemos, la situación efectiva de las ciencias humanas desde su constitución hace, pongamos, 100 años. Que, según esta teoría, la situación esencialmente internamente polémica, en la que las polémicas metodológicas de las ciencias humanas no podrían equipararse, creemos, a las polémicas habidas en las propias ciencias formales y naturales porque serían de otra índole, que las metodologías a veces totalmente enfrentadas de las ciencias humanas internamente y simultáneamente, en donde no hay muchas veces ni siquiera consensus interna, obedecerían precisamente a esta estructura dialéctica de las ciencias de doble plano operatorio. Que las distinciones entre alfa y beta se aplicarían a diferentes ciencias independientemente y que el concepto de alfa y beta permitiría reunir estos disjecta membra que empíricamente pueden advertirse. Por ejemplo, la oposición en sociología entre la escuela, vamos a citar los clásicos, de Durkheim, por ejemplo, que estaría claramente en posición alfa, y la escuela de Gabriel Tarde, que estaría, y sus discípulos, que estarían en posición beta. Por ejemplo, en lingüística, la posición de un Saussure, por ejemplo, que estaría en posición alfa, en un estado alfa, y la posición del chomskismo, de la gramática generativa, que estaría en la situación beta, y así sucesivamente. Todas en psicología, por supuesto, el conductismo, por un lado, el operacionismo, por otra parte, en la reflexología, etcétera, etcétera. En economía sería la oposición, por ejemplo, entre Gibbons, entre el marginalismo tipo Gibbons y la microeconomía, que es simplemente la contemplación del sujeto económico como preferidor, como alguien que prefiere, y por tanto la microeconomía a nivel beta, precisamente, y la macroeconomía, o incluso la economía marxista, en gran parte, y en general la economía histórica, que estaría claramente en la posición alfa. En una palabra, la estructura de estas ciencias polémicas estaría internamente reflejada en cada una de las ciencias en su estado actual,
Otras interpretaciones podrían reducirse fácilmente a esta doctrina, por ejemplo, las distinciones de Pike entre lo émico y lo ético, por ejemplo, las distinciones de Levi-Strauss entre los modelos mecánicos y los modelos estadísticos, que fácilmente se reducen a estas distinciones, o por lo menos adquieren su sentido noseológico cuando se traducen a estas distinciones. Y en una palabra, creemos que la teoría de las ciencias humanas, que de este modo obtenemos, de algún modo refleja e interpreta la estructura actual de las ciencias, estructura problemática, internamente problemática, el sentido característico de la verdad en estas ciencias, su subordinación a la propia práctica ejercida, operatoria, en el sentido de la verdad, y la polémica interna entre estas ciencias. Con esto yo pues daría ya por terminado la exposición de este cursillo, agradeciendo a todos ustedes y a la Fundación Mars que me hayan dado la oportunidad de presentárselo, y no tengo nada más que decir. Únicamente, si ustedes quieren que hablemos ahora alguna aclaración como final de esta exposición, yo encantadísimo. Vamos. La publicación general de la obra se va a publicar posiblemente el año que viene. Estamos en tratos con algunas editoriales, dada el volumen tremendo de la obra, que va a invertir por lo menos 3 tomos de 600 páginas. Y naturalmente las editoriales se lo piensan, pero ya hoy precisamente he obtenido prácticamente la seguridad de que aparecerá la obra completa hacia el año que viene, ¿no? Hacia febrero. Pero esta última parte, es decir, la teoría de las ciencias humanas, el resumen, mejor dicho, un resumen, aparece, como decía, en el Basilisco, en el número 2, que se publica en Oviedo. En fin, ustedes lo conocerán, y el que le interese, ya aprovecho para decirlo, basta con que escriban al apartado 360 para que reciban el Basilisco, ¿verdad? Sí, esa es la cuestión. Yo lo únicamente que quisiera rogarles que, dada, como ustedes muchos habrán podido apreciar, dada la limitación del tiempo de que he dispuesto, que no juzgasen enteramente toda esta teoría por mis palabras. Es decir, que la teoría está por encima de mí, no solamente porque hemos intervenido muchos en hacerla, sino que yo he sido un humilde representante de la teoría, por así decirlo, ¿verdad? Y que la teoría es más compleja de lo que yo aquí he podido dar idea de ella, ¿no? Obviamente. Bueno, pues nada.